vamos a dar comienzo a la escuela dominical. Damos gracias a Dios por un día más de vida que Dios nos da, porque podemos respirar, podemos movernos, amén. Y sobre todo, hermano, porque podemos venir a la casa del Señor. Siempre es bendición poder venir y estar aquí. Le voy a invitar que abra su Biblia en Romanos capítulo 1. Vamos a leer los versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Y me indica con un amén cuando lo tenga listo. Gloria al Señor. Romanos 1, 16 y 17. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hasta ahí, hermanos, porque no nos avergonzamos, amén, de la palabra. Al contrario, estamos aquí para aprenderla y para crecer en esa fe. Vamos a darle gracias al Señor. Te damos gracias, mi Dios, en esta mañana por la bendición que nos das de estar un día más en tu casa. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí, mi Dios. Es una bendición tan grande, Señor, por lo cual te damos gracias en esta hora. Pedimos, mi Dios, bendigas a cada uno, Señor, a cada estudiante, mi Dios, que viene a aprender tu palabra. Bendigas cada clase y de sabiduría, Señor, a cada uno de los maestros. Que cada uno de nosotros podamos, Señor, aprender tu palabra en esta mañana, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Y vayamos creciendo, Señor, en esa preciosa fe que tú nos has dado. No nos avergonzamos, sino al contrario, mi Dios, proclamamos tu palabra, Señor, y queremos amarla, conocerla, entenderla y ponerla por obra. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Cantamos este canto y después de ello vamos a nuestras clases. Señor.
hermanos, Dios les bendiga. Pueden ocupar su lugar y pasamos a nuestras clases. Ahora sí, mire, ya Eric, se te olvidó la pila, hijo. No se crean, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. ¿Cómo están, hermanos? Eric, te encargo el control, hijo. Si no es mucha molestia. Gracias, Eric. Yo creo que... Gracias, Eric, una vez más. ¿Quién se ha dado cuenta que últimamente hemos tenido mucho viento, hermanos, en esta ciudad? ¿Sí se han dado cuenta o solo soy yo el... ¿Qué será, verdad? Dirían por ahí los que se dedican a hacer sus estudios, ellos le llaman teológicos, que se están viniendo los demonios o se están yendo, ¿verdad? No sé cómo lo llamarían, pero está haciendo mucho viento últimamente, y otros dirían por ahí que el cambio climático, en realidad pues son cosas que tienen que ver con la naturaleza de Dios, pero de igual manera sabemos que Dios todo lo hace para bien. Esta mañana, hermanos, vamos a continuar con nuestra clase de escuela dominical, y quisiera preguntar, Eric, nomás revísame el audio, dijo, casi yo no me escucho y no sé cómo esté en el switcher. ¿Quiénes leyeron el segundo libro de Samuel, capítulo 1? Levanten su mano, hermanos. Bien, ya va subiendo el número. ¿Y los demás, hermanos? ¿Qué les pasó, hermanos? ¿Estaban atendiendo asuntos importantes? Sí, ¿verdad? Bueno, pues ahí en lo que tenga chance, ahí le encargo, ¿verdad? Yo creo que leer la Biblia, pero sobre todo poder seguir la palabra de Dios en este tipo de casos, versículo o capítulo a capítulo, es una bendición, hermanos, aprovéchelo. Mire, yo voy a seguir insistiendo y es mi deber. Si usted lee, usted se alimenta. Si usted no lee, lógicamente usted va a tener más preguntas que respuestas. Y si es como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Le preguntaron al Cantinflas, ¿qué significa geometría? Y dijo, pues yo no sé, usted es el maestro. Y que le dijo, yo sí sé lo que significa, por eso le estoy preguntando. Dice, entonces ya ve, ¿para qué me pregunta si ya sabe lo que significa? Yo creo que eso no es aquí, hermanos. La vida cristiana es individual. Y la Biblia sí enseña que todo se está grabando, cosas buenas y cosas malas. Y cuando un cristiano se da cuenta lo importante que es en la vida cristiana alimentarse de la palabra de Dios, cambia mucho su manera de vivir. Cuando no, hermanos, desafortunadamente se batalla más. Entonces, yo le animo a que lea la Biblia. La Biblia no es un libro antiguo, es la palabra de Dios y es nuestro alimento diario. Así que en esta mañana, hermanos, vamos a dar inicio a la escuela dominical y dice por aquí, una vida conforme al corazón de Dios. Y quisiera preguntarle a dos personas, ¿cuál cree usted que es la médula, el punto central del capítulo 1 del segundo libro de Samuel? En relación al tema, lo que más llama la atención. Allá atrás. A ver, ¿le mintió? ¿Me preguntas o me afirmas? A ver, recordemos que los libros son libros escritos por personas inspiradas por Dios y que tienen un prestigio. Sin embargo, no se puede dejar por alto escuchar a debate quién dijo la verdad, si el cronista del primer libro de Samuel o verdaderamente este hombre, porque en ambos casos, si usted se da cuenta, él traía evidencia. Él traía evidencia. Y el escriba o el cronista del primer libro de Samuel, él simplemente retomó lo que circuló en la ciudad filistea.
Entonces, la pregunta es, ¿quién en verdad estuvo ahí? Aquí vamos a entrar en esa respuesta, porque aunque no me la hicieron o no me la hiciste, Ana, llama la atención, porque cualquier persona con una mentalidad opuesta, necia o atea a la Biblia va a hacer esa pregunta: ¿quién de los dos dice la verdad? Y eso se trata la clase de ahora, que uno de los dos mintió. Y vamos a hablar acerca sobre precisamente la mentira, que viene siendo la antesala de la traición. Hermano Daniel. Primero y segundo libro. Uh-huh. Dice que el hermano Daniel sí nos da un buen dato, hermanos, en relación a lo que sucedió. Sin embargo, vamos a entrar en la parte histórica, gracias, en la parte histórica acerca de este joven. Enemigo, aparte. Traicionero, aparte. Fíjese que la parte histórica, estudiarla en la Biblia, tanto como la parte teológica, es muy importante para poder comprender qué es lo que Dios nos quiere hablar. Uno de los errores de algunas denominaciones es que solo leen de manera literal y al no poder profundizar más información, se queda un concepto de ello. Y ese concepto en ocasiones es falto o erróneo. Así que los amalecitas tenían una fama, pero en este caso, históricamente hablando, lo vamos a ver más adelante, los amalecitas en realidad estaban bajo la jurisdicción de Israel. Recuerde que ¿quién les perdonó la vida? Saúl les perdonó la vida, eran traidores. Y no solo estaban bajo la jurisdicción de del rey Saúl, sino también los amalecitas venían de una cultura carroña. ¿Qué significa? Que ellos eran nómadas. No hay mucha información de ellos, pero sí está en la Biblia. Cuando usted encuentra estos pasajes bíblicos, en dónde andaban, a qué se dedicaban, cómo se movían, llegamos a la conclusión que eran nómadas. En otras palabras, todo lo que se encontraban en el camino a sacarle ventaja. Entonces, este amalecita, en realidad, por ahí va la historia de su vida. Así que vamos a tomar la vida de este amalecita y lo que le sucedió para poder entrar en clase. ¿Qué es la mentira? Bueno, pues la mentira se interpreta como la antesala de la traición. Yo creo que esta es una gran verdad, hermano. No hay ninguna mentira que termine bien, ¿verdad? Toda mentira siempre nos va a llevar a una desgracia. Así que vamos a entrar en clase en esta mañana. Y dice de la siguiente manera: la mentira, dice, es un asunto muy común en nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestro carácter, debido a que puede ser utilizada para atrasar, adelantar, mover o detener circunstancias. Sin embargo, tiene un riesgo seguro, y es que no termina dándonos ventaja en realidad, sino que a su tiempo se cumple su efecto, que vienen siendo las consecuencias. Cuando usted toma un medicamento, ciertos medicamentos, usted sabía que en realidad lo único que hacen es que producen aquí arriba. Solo le adormecen el dolor, no se lo quitan. ¿Sí sabía eso de los medicamentos, hermanos? ¿O no lo sabía? Bueno, no es necesario ser doctor, hermanos. Es más, de hecho, algunos medicamentos hasta cumplen con una función emocional. Yo era de ellos y mi mamá me decía: mamá, me duele la cabeza, con esta mejoralita, mijo. Y yo ahora veo las mejoralitas y yo les huyo, hermanos, porque no era cierto, pero mi mamá era mi mamá y mi mamá no se equivocaba. Ya ve cómo son las mamás a esa edad, ¿verdad? Tómatela, y me la tomaba. Ay, sí es cierto, siempre me quitó. No es cierto, no me quitaba nada. Porque en alguna manera hay ciertos medicamentos que inclusive cuando son caducados
no traen efectos secundarios, no dañan, pero ya no tienen el efecto. Hay otros medicamentos que nosotros no los tomamos y en realidad lo único que hacen es que adormecen nuestra parte neurológica. El dolor está ahí, pero aquí, para traducirlo así en palabras a nuestro entendimiento, haga de cuenta que le bajan el switch del dolor y usted ya no lo siente. Algunos medicamentos cumplen con esa función, otros no, otros sí en realidad desinflaman y producen otro tipo de bien, pero algunos medicamentos está comprobado que hacen eso. Y cuando hablamos que este hombre en realidad mintió y hablamos sobre la mentira, es que la mentira en realidad sí es cierto, puede adelantar algo a favor, puede atrasar algo a favor, puede detener algo a favor o puede inclusive hasta borrar aparentemente algo a favor. Como por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas veces hay una historia muy común en las Torres Gemelas hace ya obviamente en el 9/11? Yo recuerdo que circuló mucho, fue verídica. Cuando caen las Torres Gemelas y se hace una nota mundial, principalmente aquí en Estados Unidos, se dice que la gente empezó a hablar a los familiares que trabajaban adentro de las Torres Gemelas. Y una mujer, como cualquier otra mujer, le habla a su esposo a su celular. Y le dice, oye, ¿dónde estás? Ella toda desesperada porque su esposo trabajaba en las Torres Gemelas. Y este hombre dice, aquí estoy. ¿En dónde? En la oficina, mujer. Vine a trabajar. En realidad el hombre no estaba en la oficina. El hombre después se descubre a través de la historia que el hombre le estaba siendo infiel a su esposa y en realidad fingía estar en la oficina, pero en realidad estaba teniendo un amorío. Ahora, esta historia tiene un desenlace aparentemente feliz. El hombre no murió por a causa de su mentira, pero pues obviamente lo divorció la esposa, ¿verdad? Porque se enteró de la situación. Entonces, cuando vemos estos escenarios, nos damos cuenta que en realidad la mentira, cual sea el tipo de mentira, sobre dinero, sobre popularidad, sobre un asunto legal, lo que querramos imaginarnos, la palabra en sí mentira jamás va a tener un final feliz. Es la antesala, como decíamos anteriormente, de la traición. Nos comemos nuestras propias palabras. Dice, el no hablar, hablar a medias, hablar de más, justificar, distraer, inventar para un fin propio, es de bien saber que han existido ocasiones que ha costado inclusive hasta la vida, como lo es el caso que vamos a ver a continuación. Hermanos, ¿qué es la mentira? Moralmente hablando, la mentira ha cambiado mucho en definición, ¿verdad? Es un bien en ocasiones. Ya no se ve de esa manera, aunque sí es así. Ahora la mentira se ve como una ventaja, una oportunidad. ¿Qué es la mentira? Desde la perspectiva ética, la mentira en ocasiones se necesita para poder hacer mover las cosas. Si yo no hablo y miento y digo, a mí me dijeron que me iban a dar un descuento, si no devolvía todo, ahí está la mentira, ¿verdad? Para un bien ético, diría alguien por ahí. ¿Qué es la mentira desde la perspectiva mercantil o financiera o de negocios? Y empezamos a utilizar esas técnicas, esas habilidades. Dijiste todo lo que debías de decir, nomás dije lo que me preguntaron. A partir de ahí es una verdad a medias. Y dijo alguien por ahí que 2 mentiras a medias es igual a una mentira, ¿verdad? Y una mentira a medias es igual a una verdad a medias. Van a carrera. También las mentiras son por conveniencia. Y esto va, y lo voy a decir aquí, hermano, esto va con mucho cuidado a todos aquellos que hacen negocios. No mientan. Una vez le preguntaron a un hermano, ¿cuánto te costó? Y luego lo miró a los ojos y le dijo, no te puedo decir cuánto me costó porque yo me dedico a vender. Qué buena manera de preguntar, ¿verdad? Quería saber si el hermano era honesto, cuánto había pagado por el producto y el hermano era revendedor. Hermanos que se dedican a hacer negocios, hermanos que se dedican a hacer trabajos, seamos siempre verdaderos, justos. ¿Por qué? Porque es muy fácil alterar tiempos, es muy fácil tomar ventajas y estos atajos, la Biblia enseña que tarde que temprano van a pegar. Así que vamos a entrar, nomás voy a tomar esta parte histórica, hermanos, de lo que vamos a estar tratando en el segundo libro de Samuel de manera general, pero vamos a entrar al capítulo 1. ¿De qué se trata el segundo libro de Samuel? Bueno, se caracteriza por 3 puntos importantes. En este libro vamos a hablar acerca del pacto de Dios con David, que aquí es donde se fortalece el pacto,
2, vamos a hablar acerca del gran pecado de David, cómo es que el pecado que este hombre cometió lo arrastró por capítulos, hermanos. Y por último, se divide también en el hijo rebelde de David, que viene siendo Absalón. ¿Cómo trató David con la rebeldía de un hijo llamado Absalón? Vamos a hablar aquí, hermanos, conforme van avanzando las clases, que creo que vamos a pegar algunos capítulos. Qué interesante es cómo es que la vida de un hombre que ama íntimamente a sus hijos y tiene que ser justo delante de Dios. Entonces vamos a entrar en ello, cómo reaccionó David. Este libro está dedicado a David, mostrando sus triunfos, pero a la vez sus dificultades. David es una figura simbólica de Cristo como rey y progenitor de Jesús. Inicia a su vez el gobierno monarca contando sus experiencias de vida. Y la pregunta es, ¿no valió el gobierno monarca de Saúl? ¿Qué vio en el gobierno monarca de Saúl que no se ve en el gobierno monarca de David? Ya tiene una ventaja, que ya hablamos del rey Saúl a mucho. Su vida de desobediencia lo llevó a un sinfín de desgracias. Por todos lados, hermanos. Desquicio, envidia, de rebeldía, orgullo. Vimos a un hombre que inclusive cayó a tan bajo de ir a buscar una adivina, a una medium. Entonces la pregunta es, no, pastor, yo nunca haré eso. Tengamos cuidado porque la viva experiencia de que la desobediencia inclusive nos puede llevar a esos niveles, hermanos, de desgracia espiritualmente hablando. Pero el libro de Samuel, el segundo libro, se enfoca más en las victorias de David cuando se sienta en el trono y comienza a empoderarse, porque recordemos que el segundo libro de David nos va a llevar a cuántos años de gobierno en paz que tuvo David. 40 años, fíjese, comparados a los de Saúl, ¿cuántos tuvo Saúl de gobierno en paz? De paz. Hombre, ese Saúl nomás la pura promo. Es en serio, hermanos. De ahí en adelante le fue súper mal a este hombre, por así decirlo. Pero vemos el caso de David, que bien a él por su comunión con Dios, este hombre sí de plano tuvo esos 40 años en paz. Que de hecho, hermanos, cuando usted lo vea en acción, este hombre, al enfocar su relación con Dios y siendo rey, nos damos cuenta que sí se puede salir adelante y vivir en paz delante de Dios. Vivir en paz es no tener problemas. Tuvo muchas broncas David, pero sabía cómo conducirlas para mantener la paz. Yo creo que ese es el secreto, ¿no, hermanos?, de la vida cristiana. Vivimos en este mundo, no estamos en este mundo, pero sí tenemos y disfrutamos de la paz, de la comunión con Dios. Betty. En realidad el único que eligió a Saúl fue el pueblo. No había jueces en aquel tiempo ya, habían cesado y fue el pueblo. Y fue por cuestión de que el pueblo volteaba a ver las demás naciones y decían, ellos tienen rey, nosotros no. Entonces pues, les gustó la mala vida, ¿verdad? Porque se les advirtió, tus hijas van a ser de su harem, tus hijos van a ser sus esclavos y soldados. Van a pagar impuestos y lo sentenció el Señor a través del profeta Samuel, pero aún así dijeron nosotros queremos, ¿verdad? Como cuando Dios nos habla y nos dice, no desees lo que está allá afuera. No, pero yo quiero tener lo que tiene ese impío. No lo desees, no te conviene. No importa, yo puedo pagarlo, Señor. Yo puedo. Si mi mamá pudo y mi papá pudo, ¿por qué yo no? Y ándale, ahí están las consecuencias. Hermanos, la historia se repite. La Biblia nos muestra esos panoramas de que hay que pensarla 2 veces, a veces 3, 4, 5, 6, antes de cometer el pecado. Hermano Daniel. Sí. Uh-huh.
Bien, va la respuesta. Recordemos que Saúl fue puesto porque el hombre lo pidió. Y no me atrevo a creer que fue una vez, me atrevo a creer que fueron muchas. Dios se los permitió. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se los permitió? Volvemos al mismo punto de la historia de siempre. ¿Por qué Dios permitía en el Antiguo Testamento la poligamia? En realidad el hombre ya venía con esa cultura, solo Dios les puso restricciones y posteriormente lo canceló. Pero les puso restricciones, se los permitió y les puso restricciones. Igual sobre los esclavos, Dios permitió a los esclavos, jamás permitió la esclavitud. Pero el pueblo de Israel ya traía esclavos, los hebreos. Ellos ya traían sus esclavos de los esclavos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? En las leyes levíticas les pone cómo tratar a los esclavos. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no necesitaba un rey, eso no debe caber la menor duda. El pueblo lo pidió y Dios lo único que hizo es advertirles las consecuencias y permitirlo, porque al final del día, si no lo hubiera permitido Dios, ellos lo hubieran buscado por su propia cuenta. Independientemente, lo hubieran buscado por su propia cuenta, y lo único que hizo Dios es básicamente cumplirles, no voy a usar la palabra capricho, pero aparentemente es la imagen que ellos querían. Querían un hombre alto, un hombre fuerte, un hombre de buen parecer, un hombre hermoso, ahí les va. Pero en ningún momento se registra en la Biblia que Dios lo aprueba, Dios lo permite. En el caso de David es diferente, porque David venía a ser prácticamente la representación, la tipología y la simbología de Jesucristo. Una vez que se sienta David, por eso es que Jesucristo es llamado Jesús, ¿qué? Hijo de David, porque estaba profetizado desde el Antiguo Testamento que de Belén vendría precisamente la descendencia. Entonces, en el caso de David, él sí aplica desde la perspectiva profética. No desde la perspectiva humana, tampoco creo yo. Yo hubiese pensado, ya Dios dejó que terminara la vida de Saúl. Volvamos al gobierno sacerdotal. En realidad, hermanos, si nos damos cuenta, el último sacerdote, ¿quién fue? Samuel. ¿Y por qué fue Samuel? Porque hubo rey después de él. Eso fue lo que hizo la transición, un rey. Si lo vemos desde esa perspectiva, entonces Dios estaba cambiando el gobierno del hombre de sacerdotal o de monarca, de sacerdote, ¿cómo se dice? De reinado divino a reinado monarca, teocrático a gobierno monarca. La respuesta es sí, porque el pueblo ya tenía una cultura, el pueblo ya habían pasado muchos años y ya estaba acostumbrado a un rey. Entonces, volver a poner a los sacerdotes, recordemos que los sacerdotes en realidad habían sido casi todos eliminados. Entonces, era más viable, por así decirlo, poner a David, y aun cuando David ya venía profetizado, David no llegó a ser un comodín, David ya era profetizado. Entonces, eso se encuentra hasta la descendencia de Mateo. Por eso Mateo, cuando escribe en capítulo 1, se va hasta la genealogía de Jesús, de David. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es recordándole al pueblo. Se había dicho que de ahí vendría un trono que sería ¿qué? El Salvador y el Eterno. Venía siendo la tipología y la simbología de David sobre Jesucristo. Entonces, sí hay manera de interpretarse proféticamente diferente, pero estoy totalmente de acuerdo que si el pueblo hubiera retornado su corazón a Dios, posiblemente hubieran vuelto al gobierno divino, al gobierno de Dios. Entonces dice aquí, ¿verdad? Entramos en la parte de la historia. El rey le concedieron muerte o suicidio. Ay, caray, me adelanté, mire, acá, se me fue. Bien, entramos. David recibe noticias de la batalla. Vamos a la parte histórica, parafraseando. Dice, una vez que David vuelve de haber derrotado a los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Recordemos que David no tenía idea qué había pasado en la batalla para ese entonces. Cuando el tercer día llega un joven contando su versión, que venía del campamento del rey Saúl a presentarse con David, y con sus vestidos rotos y en tierra sobre su cabeza. En otras palabras, no se sabe si el muchacho venía con vestidos rotos por su pobreza o por la mentira que estaba a punto de contar o la versión que estaba a punto de dar. Pero cuando dice que pone su rostro sobre su cabeza, algunos lo interpretan como reverencia. No, David todavía no era rey y ni siquiera todavía había sido llamado a rey. La razón por la que lo hizo es porque la tradición judía enseñaba que para poder dar la noticia de una persona que había muerto cercana a ti, te arrodillabas y te postrabas, y era una manera de decirte, ¿qué crees? Vengo a traerte una mala noticia.
alguien que tú conoces murió. Eso es lo que estaba haciendo el joven, no le estaba rindiendo reverencia a David. Dice, David le ruega contar qué asunto había sucedido. Se fija que en ningún momento David dijo, levántate, esclavo mío, ¿verdad? No, al contrario, le dijo, ¿qué pasa? Porque capta la idea. Él le cuenta que viene del campamento de Israel, casualmente del monte de Gilboa, donde fue la batalla. Dice, y que muchos habían muerto, y que entre ellos se encontraba Saúl y su hijo Jonatán, y que él había escapado de ahí. Este era una amalecita. A pesar de que los amalecitas estaban bajo la jurisdicción de Israel, los amalecitas no habían ido a pelear, hermanos. Los únicos que habían ido a pelear el pueblo de Dios. Entonces aquí de entre nos damos cuenta que en realidad se está formulando ya la desconfianza de un hombre que va y cuenta su versión. El rey le concedieron, y luego dice aquí, una vez que recibe el rey le concedieron muerte o fue suicidio. Ahí es donde entramos en las dos versiones. De acuerdo a la versión de este joven, él relata que se encuentra al rey Saúl. Dice que aún estaba vivo. Dice, ¿hasta dónde llegan las mentiras, verdad? No, yo estaba ahí. Yo lo vi. A mí me dijo. Bueno. Y dice aquí, dice, y venían sobre de él, dice, apoyados sobre su lanza. Dice, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y el rey le llama y éste le pide que le dé muerte de manera definitiva o que lo remate, porque se había apoderado de él la angustia, ya que aún sigue vivo. Él, al ver la situación y la petición del rey, él le dice a David, yo lo maté. Dice, por lo tanto, tomé la corona de él que tenía en su cabeza y la argolla que había en su mano o su brazalete. Dice, y te lo he traído a manera de certificarte lo que sucedió. Ahora la pregunta es, ¿cómo saber si este hombre decía la verdad? Lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no, hermanos? Llegó con evidencia. Llegó con algo en las manos. Pero de entre, si nos damos cuenta que el cronista anterior ya había dado la historia de cómo habían sucedido las cosas y los amalecitas no entran a batalla, en realidad este amalecita lo que sí hizo, entró, pero después de que finaliza la batalla. Porque recordemos que una vez que finalizan las batallas en campo, no necesariamente se limpia todo al momento, hermanos. Los soldados acaban cansados. Estos eran carroñeros, los amalecitas, que lo vamos a ver más adelante. Y luego dice aquí, la muerte de Saúl fue pública y publicada. Recordemos que si hablamos de la versión del cronista, dice que él relata un capítulo antes que el rey había sido encontrado por los filisteos y que sus armas habían sido despojadas y enviadas al templo de sus ídolos y dado la noticia a toda la ciudad. El cronista capta la idea que su armamento y su cuerpo, ese sí fue encontrado. Pero el cronista jamás habla ni de su brazalete ni de su corona. Este hombre en realidad era un mentiroso que buscaba reconocimiento o recompensa por atribuirse la muerte del rey Saúl. Los amalecitas tenían la fama, culturalmente hablando, de siempre tomar ventaja, como decía al inicio de la clase. Entonces este hombre dijo, voy con David. Le dijo que yo lo maté. ¿Por qué? Porque ¿quién era David aparentemente para Saúl? Un enemigo. Pero lo que este amalecita tal vez no entendía es que en realidad David en ningún momento lo vio como un enemigo. Saúl sí lo veía a él como un enemigo, pero David no. Entonces él de alguna manera intenta ser oportunista a través de una mentira. Y luego dice aquí, y quiere recibir la recompensa por darle muerte. Recordemos que en aquellos tiempos darle muerte a alguien se cobraba vamos a llamarlo una ganancia, un dote, un dinero. ¿Y quién lo daba? Pues el que le había dado muerte. ¿Y cuál era la mejor evidencia de saber que le había dado muerte? Generalmente llevaban la cabeza. Este hombre no se llevó la cabeza y me atrevo a creer que no se atrevió por ningún motivo porque estaba en tierra en donde estaban prácticamente todos los filisteos. Y dice, como mercenario o saqueador, se encontró con el cuerpo del rey y tomó la corona y el brazalete para confirmar su historia. El problema de todo esto es que a pesar de que ya se logra comprender que históricamente los amalecitas no pudieron entrar a la batalla y que históricamente los amalecitas eran nómadas y que históricamente los amalecitas ya estaban en la ruina, hermanos, eran saqueadores. Ellos de eso vivían, no eran personas que tenían una ciudad. Ellos se alimentaban de lo que se encontraban prácticamente. Lo que sí queda asentado es que, ¿qué cree? David le cree. Ahora, David, ¿cómo iba a saber cómo murió Saúl? No había manera.
El problema de la mentira es que cuando se cree, la mentira siempre trae consecuencias. Y es lo que vamos a ver a continuación. David le cree la versión a la Amalecita. Al escuchar toda la noticia de David y tener pruebas de su historia, David rasga sus vestidos en señal de arrepentimiento, de dolor, de duelo, hermanos. Él y sus hombres dice que lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán. En otras palabras, vamos a dejar en claro, no crea que escucha a David la historia de que muere el rey, que muere su hijo y mátalo porque lo mató. No, hubo un espacio de separación, de duelo, le rindieron respeto al rey y después retomaron la conversación. Así que dice aquí, por el pueblo y la casa de Israel por haber caído a espada. Después David lo manda llamar y le investiga sobre su identidad y le dice, ¿cómo no tuviste temor en extender tu mano para matar al ungido de Yahvé? A ver, ¿cuál es la diferencia entre algo que ya está casi hecho y algo que yo lo termino? O sea, nomás un empujoncito. La intención, dicen por acá. A ver, Señor, pues si ya me lo vas a dar, hombre, pues, ¿qué más da que yo le dé el último empujón? A ver, Señor, pues si de todos modos tu palabra dice que me vas a bendecir, pues si aquí está la bendición, pues ¿para qué correr? ¿Se acuerdan lo que decíamos al inicio de la clase? Que en realidad las mentiras, a pesar de que aquí ya le pregunto al hermano Víctor, son vistas como una enfermedad en cierta manera, ¿verdad, Víctor? Que es una manera muy elegante de poder justificar la condición del pecado espiritualmente hablando en el hombre. El entendimiento del hombre dice, no, es una enfermedad. Pero la Biblia enseña que, ¿cuál enfermedad? Estás bien cuerdo. Y tú estás pecando, mintiendo, hablando engaño, hablando a mitad, hablando de más o como lo quieras interpretar. Y esto tiene consecuencias. Ahora, dice aquí que este hombre cuando el rey se entera que el rey muere y escucha la versión de David, David se molesta. ¿Cómo no tuviste temor en extender? A ver, entonces, ¿qué querías que hiciera David? ¿Que ahí sufriera? No, que no sufra. De una vez le damos muerte. Si hubiera estado David ahí a un lado de Saúl y le hubiera dicho Saúl, mátame, porque me van a agarrar vivo y me van a hacer escarnio y me van a llevar por la plaza arrastrando en caballo y voy a andar todavía sufriendo, mejor mátame. ¿Qué cree que hubiera hecho David, hermanos? ¿Lo hubiera matado? Si tuvo dos oportunidades para matarlo y no lo mató, no lo hubiera hecho. Y si aún no pudiera ayudado y no lo pudiera protegido, hermanos, él no atenta en contra de su vida, porque ya lo había tenido oportunidad en dos ocasiones. Hermano, claro está. Ahorita vamos a entrar en ese punto. Hace poco alguien, me abordó y me hizo una pregunta muy interesante. Me dijo, si la Biblia dice que todo lo que creó Dios es bueno en la tierra, y se come en la sola pregunta. Dice, y los ángeles son seres creados por Él. Son seres que prácticamente están al servicio de Él. ¿En qué ocasión pudo haber entrado en Luzbel, o sea, Satanás, que recibe ese nombre posterior a la caída? ¿En qué momento nace en él el pecado de la rebelión? O la rebelión del pecado, como lo quiera llamar.
Yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿cómo es que puede llegar a ser eso? ¿Por qué? Porque aquí esta respuesta nos va a enlazar a en realidad que si es lo mismo ser engañados a conciencia que engañar con conciencia. Este hombre en realidad se engañó a sí mismo y su conciencia lo engañó. Pero yo vuelvo a hacer la pregunta, si Luzbel era un ser creado por Dios, ¿cómo es que en él existió la mentira o se produjo la mentira? A ver, hermanos, ¿qué opinan? Vamos a filosofar. Gracias. Entonces Dios siempre ha puesto sobre el hombre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque la elección es lo que demuestra que tenemos temor a Dios. Si Dios hubiera creado sobre nosotros, hubiera creado solamente el bien, entonces esto no sería una justicia ni un equilibrio o una equidad o una voluntad. Esto sería una inocencia en el estado de pensar y decir, aquí no hay manera de que le erremos. En realidad se le llama el estado de inocencia al periodo de Adán y Eva, porque no conocían la maldad, no necesariamente porque ellos la produjeron o cayeron sobre de ella. Entonces la historia de Adán y Eva, en realidad, ¿usted cree que Eva sabía que estaba siendo engañada? ¿Usted cree que Eva estaba siendo engañada? ¿Usted cree que Eva sí sabía que la estaban engañando? Porque se le advirtió. Entonces cuando la gente dice, no, es que no sabía. Sí sabemos. Y vamos a llegar a ello, Betty. Es que satanizamos esa historia, Betty. La satanizamos. Satanás, ¿cómo te atreviste? ¿Y qué, hermanos? Cuando aquí en la tierra nos sentamos nuestras piñas, ¿no nos parecemos a él o qué? O sea, ay, pastor, no exagere, una mentirilla. Hermanos, esto no es un asunto cultural, ni social, ni de carácter. Este es un asunto del corazón y la relación con Dios. Entonces dice aquí, ¿quiénes eran entonces los amalecitas? Vamos a entrar en esa parte. Dice, él cuenta que había escapado de la batalla, no es cierto. Lo que hizo pensar por amalecita que estaba bajo la jurisdicción de Israel. Esos lo sabía el pueblo de Israel. Les perdonó la vida al rey Saúl y entraron a pasar esa parte en donde ahora estaban bajo el dominio de ellos. Pero lo más probable es que se trataba de un recogedor o un carroñero. Un hombre que iban a los lugares y todo lo que podían apoderar lo tomaban para vivir o cobrar recompensa, ya que era una tribu nómada, cruel de frecuentemente llevaban a cabo incursiones sorpresivas en los pueblos de Canaán. ¿Quiénes fueron los que se llevaron a las mujeres y a las familias de David y sus soldados? Los amalecitas. Son perversos, son traidores. En otras palabras, este cuate, como dirían por ahí, así como el pez cae por su propia boca, este hombre cayó por su propia mentira y su propia profesión. Seguramente él no sabía que David había liberado a las familias de los amalecitas. ¿Usted cree que si él sabía que David había ya liberado a sus familiares, a sus esposas, usted cree que este hombre se hubiera arriesgado a llegar con David? Porque ¿cómo lo iba a ver David? Como un enemigo. Entonces este hombre estaba ausente a todo ello. Volvemos a lo mismo, la mentira. Así que ¿es un crimen matar a un rey? Bueno, David creía que solo Dios podía quitar de su puesto al que había sido ungido. Esto sí es cierto, hermanos. Si asesinar al rey se convertía en algo común o costumbre, entonces todo sería un caos. Por eso es que en realidad David usaba la frase célebre, no puedo atentar en contra de la vida del ungido del Señor. Porque si no, cualquier hombre cobraría fuerza y haría justicia por su propia mano. Y dice aquí, esta justicia no solo le pertenece a Dios,
juzgar por los pecados del hombre. Alguien que me lea Levíticos 19:18. Refiriéndose a no hacer venganza por nadie, los errores o pecados que habían cometido Saúl, el hombre no debía actuar por cuenta propia. Él había sido un claro ejemplo de su pensamiento al perdonar la vida del rey Saúl en 2 ocasiones. ¿Quién lo tiene, hermano? Levítico 19:18. Ana. ¿Ustedes creen que David tenía razones y motivos para darle muerte a Saúl? Sí, pero David seguía la ley, no podía vengarse, no podía quitarle la vida y menos a un rey, hermanos. Entonces él decía, el único que puede hacerlo es Dios. ¿Ustedes creen que está en la capacidad de la iglesia juzgar a un líder cuando comete un pecado, como se llame, en contra de la misma congregación, hermanos? Es que yo hago una pregunta porque bajo esta pregunta muchos se escudan y muchos piensan que los pastores son intocables. A mí que me juzgue Dios. Ustedes no me pueden juzgar, hermanos. Hermanos, tranquilos, ¿verdad? Yo les estoy diciendo la versión. Yo hago estas preguntas, son necesarias. Esto trae crecimiento. No es que yo quiera alborotar, es que estas preguntas a veces surgen en conversaciones con otros hermanos en la fe, de que se enteran de ciertas situaciones de los líderes o los pastores y, no, pues que Dios lo juzgue. ¿Cuál que Dios lo juzgue? Hay que tomar una decisión, que ahorita vamos a llegar a ello, ¿verdad, hermana Angélica? Qué interesante, eso sí es cierto. Una cosa es evaluar, discernir, llevar a un juicio por la salud de la iglesia, y otra cosa es para que se le quite, ¿verdad? Hay maneras de juzgar. Entonces a David no le correspondía juzgar, hermanos. ¿Alguien más? Hermana Carrera. Otra. Y otra. Y otra. Ya es cliente, dicen acá. Ok, eso es bíblico, eso es totalmente bíblico. Ahora, ahí va ya de que ya sacaron lo que había en su corazón. Ahora yo pregunto la otra pregunta. ¿Qué pasa si tú sabes que tu hermano en la fe no es líder, no es predicador, no es maestro, pero es tu hermano en la fe? Se congrega donde tú, canta contigo. Si tu hermano en la fe está cometiendo un pecado o en el ejercicio de un pecado, que es diferente, hermanos, pero no quita el pecado, ¿verdad? ¿Qué hacemos? O sea, vamos a orar por él, pero no le diga a nadie, hermano, vamos a orar por ti. ¿Qué hay que hacer? Hablar con él y luego llevarlo a un arrepentimiento. ¿Qué más? Ayudarlo. Ya no es lo mismo con el líder, ya estoy escuchando acá cosas bien hermosas y bien bonitas. Al pastor lo condenan, hermanos. Decía David, Señor, que me juzgues tú porque el hombre me va a hacer trizas. Así decía David. Es lo mismo, debe ser llevado al mismo proceso, hermanos. Hay procesos, obviamente al que más se le da, más se le demanda. Pero aquí lo que yo quiero resaltar es que la actitud de este hombre lo comió su propia mentira. Y David, si él no se había atrevido a tocarlo, ¿por qué iba a permitir que otro más lo hiciera? En realidad David no lo mató David en ningún sentido de emoción o de coraje o de venganza. Es que en realidad lo que había hecho este hombre era prácticamente haber tomado la justicia de Dios en sus manos y por lo tanto debía ser castigado, y el castigo en muchas ocasiones en la ley llevaba prácticamente también a la muerte. Entonces dice aquí, ¿verdad? Entonces dice que refiriéndose a no hacer venganza por nadie, los errores o pecados que había cometido Saúl, el hombre no debía actuar por cuenta propia.
Él había sido un claro ejemplo de su pensamiento al perdonar la vida del rey Saúl en 2 ocasiones. Así que vamos a entrar en la parte de aplicación. La mentira, su origen y su posición bíblica. ¿De dónde viene la mentira? Bueno, es de bien saber los beneficios que aparentemente trae la mentira. No se niega, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo trae beneficios? Usted me compra este producto, le va a funcionar al 100. Como aquella mujer que hace muchos años llegó a tocar la puerta de mi casa y llegó a ofrecerme unos sartenes maravillosos. Yo estaba dormido, fue y me despertó. A partir de ahí ya se quebró todo, ¿verdad? Yo estaba descansando, hermanos. Trabajaba de noche y fue y me tocó la puerta. Híjole. Y ahí me levanto. Oiga, que vengo a vender estos sartenes. Viera qué buenos sartenes son. Yo entro a mí, me ves cara, soy hombre, ¿qué te hace pensar que te voy a comprar sartenes? Ya después de ahí me contó toda su historia, la miré a los ojos y le dije, ¿usted ya los usó? No, pues no. Le dije, discúlpeme, pero ¿cómo le voy a creer? Se dio la media vuelta y dice, discúlpeme, tiene razón. O sea, prácticamente reconoció, ¿verdad? Es lo mismo sucede aquí, hermanos. Toda mentira, aun cuando aparentemente traiga beneficios, no deja de ser una mentira. Este amalecita encontró la oportunidad de buscar una recompensa monetaria y al contrario encontró una condenación. Terminó muerto. Por lo que la Biblia jamás da libertad, escuchemos, justificación o por mentir, al contrario, habla de su origen y su posición. 1. La mentira proviene de Satanás. O sea que cada vez que nosotros contamos mentiras, hermanos, en pro de una buena causa, en pro de que se detenga, que haya paz mundial y que en pro de que los niños de cáncer y las mascotas y sus derechos y yo no sé qué tantas cosas se inventan en la actualidad. Es como cuando la gente en el puente, mire, yo sí lo enseño en ocasiones con personas en el puente. Es que míralo, hay que ayudarlos, pobrecitos. O sea, no le ves la cara de que anda hasta drogado, anda hasta borracho, anda mal. Y luego tú todavía le das dinero. ¿A dónde crees que se va a ir con ello? ¿A dónde crees que se va a ir con ello? No, pues es que ellos también necesitan que los ayuden. ¿A dónde crees que se va a ir con ello? Tú también estás pecando porque tú estás creyendo una mentira que te quiere cegar. Yo he escuchado personas y cristianos que dicen hay que aplicar misericordia. Aplicar misericordia es no darles, hermanos. Y no estoy en contra de las personas que piden. Yo estoy hablando del panorama donde nos engañamos a nosotros mismos y creemos que lo que está sucediendo está bien. En realidad este joven se engañó a sí mismo y lejos de encontrar misericordia, condecoración o recompensa, encontró la muerte, que es lo que generalmente encontramos. Cada vez que nosotros no solo mentimos, sino que también consentimos la mentira, prácticamente sus raíces son satánicas. Qué feo soy yo, ¿verdad? Qué feo soy yo. Pero son raíces satánicas. Jesús dijo que Satanás es el padre de toda mentira. Entonces son raíces satánicas. ¿Levantó la mano, Betty? Sí. Sí. Bueno, es usted el señor ahí, Betty. Discúlpeme. No, pues sí. Sí, definitivamente. Bueno, ya eso es usted y su patrón, ¿verdad? No puedo entrar en detalle. Sí, no quiero entrar en detalle. Dijo un hermano, entre menos sepa mejor, hermano. Sí, sí, ha habido ocasiones en donde a mí me han hablado cristianos de buena fe y me han dicho, explíqueme si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Y yo les digo, cuénteme su versión. ¿Y qué es lo que dice su trabajo, sus políticas? Y yo les digo, mire, de acuerdo a la palabra de Dios, usted no está pecando. Así, así, así. De acuerdo a la palabra de usted, sí está pecando. Dice, pero ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? A ver, otra vez, ¿verdad? Yo les digo, no, perdóneme, no puedo. 2, ¿verdad? La mentira es una práctica de los impíos. Fíjese, la Biblia separa que la mentira es una práctica que la tienen a fama los impíos, o sea, los que no conocen de Cristo, los que no tienen temor de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo le decía, en este caso a Timoteo, le decía a Timoteo, por el hecho de ser hijos de Dios, nosotros no contamos mentiras. Todos bien serios, así como que, ¿es cierto, pastor? 3, Dios nunca miente, por lo tanto no tenemos un padre mentiroso.
Entonces eso es un principio. Y 4, es imposible que Dios mienta, hermanos. Dios no miente. Entonces si Dios no miente, hermanos, ni modo de decir, ¿verdad? No, pues me lo enseñó mi mamá, ¿verdad? No, no me lo enseñó mi mamá. Siguiente. Ahora, a veces la mentira se usa como válvula de escape, ¿verdad, hermanos? Híjole, hermano, lo extrañamos, ¿por qué no vino? ¿Sabe qué, pastor? Y procesando las 20 mentiras, ¿verdad? Es que tuve un inconveniente. Oiga, qué cortés se escuchó, ¿verdad? Así que qué profesional, ¿verdad? Qué justo, qué diplomático. Nomás no le va a pasar como a algunos, ¿verdad? Y se atreven todavía a la segunda pregunta más profunda. ¿Y cuál fue el inconveniente? Ahorita vamos. No, pero tiene razón. Es que es una válvula de escape, hermano Daniel. Es una válvula de escape. Hermano, si a usted le pregunta a un compañero de trabajo, ¿tú crees que si no me arrepiento me voy a ir al infierno? Y si están preguntando, pues usted digo que diga, mira, yo no vamos a usar, perdón el nombre, al cabo ya es un secreto a voces, como le preguntaron a Joel Austin, ¿verdad? Le preguntó este comentarista famoso que murió, el de los tirantitos. Le dice, ¿tú crees que Jesucristo es el único camino al cielo? Y él está en entrevista en miles de videos en YouTube, hermanos. Ahí está ya el pobre quien quemado. Es que no sé, ¿qué te puedo decir? Y el hombre empieza a tomar un aspecto así. Se lo tragaron vivo y lo escupieron, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿qué le costaba decir a este hombre? Eso enseña la Biblia. Pero como tiene muchos seguidores de diferentes movimientos, denominaciones y creencias, era como ir en contra de ellos. Entonces, él utilizó una válvula de escape. Es que no sé. No, sí sabemos. Sí sabemos. Sí sabemos definitivamente. La mentira como una válvula de escape. La mentira es una manera de cambiar los planes generalmente a nuestro favor, por lo que es una mala idea y un pecado de gran dolor. Crea fama, perdemos credibilidad y aún más así trae consecuencias. 1. La mentira de disfrazar ayuda. Este es el caso de Ananías y Zafira, ¿verdad? Llegaron tal vez quiero dramatizar, ¿verdad? Llegaron muy espirituales. Apóstol Pedro, venimos a traer la venta de nuestra casa. Aleluya, dijo un hermano, ¿verdad? Y ándele que, pues le dice, ¿verdad? El apóstol, no has mentido a mí, al Espíritu Santo. Disfrazar la mentira de ayuda, hermanos. Como diría alguien, ¿verdad? Hermanos, ¿quién nos ayuda? Yo les ayudo y luego a la hora de la hora ya se desaparece, ¿verdad? Esa es una mentira. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Yo le digo a los hermanos, uso esta frase, que tú sí sea un sí, tú no sea un no. 2. La mentira de disfrazar el miedo. Llega el sacerdote Samuel a la mera hora, al mero día, y sorprende al rey Saúl sacrificando el animal, destazándolo y preparándolo para la ofrenda de sacrificio a Jehová antes de la batalla, como estaba establecido. ¿Y qué le dice? ¿Qué has hecho? ¿Y qué dijo este hombre? Pues es que vi que te tardabas. Y pues chancita, haber pasado algo. Y pues aquí la pelea está enfrente. No, lo que pasa es que Saúl tenía 5 razones. Tenía miedo porque dice la Biblia que ¿qué estaban haciendo sus soldados ya? Ya estaban desertando los soldados. Entonces, la mentira disfrazada de miedo, ¿verdad? Mano, busque a Dios. Sí, pastor, es que de repente se hace difícil. Es puro miedo a veces, hermanos, porque saben que buscar más a Dios también trae sus efectos. Y es más compromiso. 3. La mentira se disfraza de fui descubierto, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Bueno, pues ya me encontraron. No, pues aquí, pues ya. Todo era por una buena causa. Llega nuevamente Samuel. ¿Y qué estaba? Dice, ¿qué es todo este ruido? Sobre los amalecitas principalmente. ¿Y qué dice? ¿Cuál ruido? ¿Qué pasó aquí? Es que les perdonamos la vida. Dice, porque pues los vamos a ocupar pues voy a llevarle al Señor el botín. ¿Cuál botín? El pueblo, los soldados le estaban diciendo, móchate con el botín, ¿cómo que lo vamos a destrozar todo? El propósito de la guerra, ¿cuál era? ¿Cuál era la ventaja del rey al tener la guerra y ganar la victoria? El rey se quedaba con la tierra y el despojar a todas las demás ganancias, que podían ser mujeres, podían ser niños, podían ser vestimentas, podían ser ganado, podía ser oro. ¿Quién se quedaba con el botín generalmente? Los soldados.
Entonces que vaya Saúl y que le dijera a sus hombres, ahora la instrucción del Señor es matar y destrozar todo. ¿Qué han dicho los soldados? ¿Vamos a trabajar de gratis? Entonces básicamente fue descubierto, ¿verdad? No lo iba a hacer como Dios le dijo. La mentira se disfraza de oportunista, Segunda de Reyes 5:27. Esta es la historia del siervo de Eliseo, que llega Naamán, recordamos esa historia, Eliseo le dice, yo no quiero nada de ti. Algunos teólogos dicen que era para que el corazón de Naamán no pensara que Dios, como él pensó llegando, entregando ofrendas, que él creyera que Dios no necesitaba nada de sus ofrendas para hacer su obra sobre lo que él ya había sustentado. Pero ¿qué dice la Biblia que hace el siervo? Escucha todo. Luego se va a distancia y cuando ya vaya Naamán ya a distancia lo alcanza. ¿Qué crees? Pues dice mi siervo, llegó visita y pues hay que darles, hay que atenderlos. Oh sí, no te preocupes, llévate lo que te quieras llevar, ¿verdad? Un día me dijo un hermano, así me preguntó en su, no sé si ingenuidad, inocencia o sinceridad, hermanos. Me dice, pastor, ¿qué pasa cuando uno va a un trabajo y sobra material? ¿Me lo puedo llevar? Y yo creo que es algo muy común de eso, ¿verdad, hermanos? Y yo le digo, mira, te cuesta mucho trabajo acercarte a tu patrón y decirle, ¿qué? Regálame lo que quede aquí, ¿no? ¿Me puedo llevar lo que quede? Él te va a decir sí o no. O véndemelo. Él te va a decir, generalmente, ¿cuál es la respuesta, hermanos? Ustedes que se dedican a eso. Llévatelo. Pero si tú nunca dices nada, ¿cómo se interpreta? Se interpreta como robo. Ah, pero si allá ve otro compañero de trabajo que tú estás cargando a tu troca material, ya sea a mitad o en desperdicio o que te pueda servir, y va con el patrón y le dice al patrón, allá te están haciendo gane. ¿Qué va a decir el patrón? No, ya me lo pidió. Y Dios te protege, hermano. Pero si tú simplemente y yo hacemos lo que hacen todos los demás, que es cargarlo y echarlo, creo que no es una buena idea. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? ¿Cuál fue el pecado sobre este hombre? Se le pegó la lepra. Y por último, ¿verdad? Dice, la mentira se disfraza de bendición. Estaba a punto de morir Abraham, y luego que dice que estaba escuchando Rebeca, por ahí, la esposa, perdón, Sara, sí. Estaba escuchando a la esposa, y luego ¿qué dice la Biblia? ¿Qué le dice? Al hijo, a Jacob, a Esaú. ¿Cuántos recuerdan esa historia, hermanos? Perdón, Israel, discúlpeme, se me cruzó el cable. Sí, y Rebeca, sí dije bien Rebeca, pero Israel. ¿Qué le dice la historia? Ya voy a morir, ve y prepárame algo. Y le dice que escucha a la mamá. ¿Y qué dice la mamá? No, mejor que tú seas bendecido, el preferido, ¿verdad? A ver, ¿mamás tienen preferidos o no? No mienta, hermana. No use la válvula de escape. Si tiene preferidos, véalo a los ojos y dile, mijo, aunque te duela. Dígale, aunque te duela. No voy a decir como dijo alguien por ahí, vea, mijo, es que yo defiendo al más inocente. No, es su preferido. Al más vulnerable. ¿Cuál vulnerable? A ese le gusta, hombre, dígaselo. Yo ya reconocí mi verdad y lo digo públicamente. Dígale a mi madre, yo sé que soy adoptado, mamá. De tanto que se lo he dicho, hermano. Si algún día me dicen la verdad, no me agüito. Esto le voy a encargar que lo lea en su casa. ¿Cómo decir la verdad y no morir en el intento, verdad? Qué buena frase, hermanos. Hablar con la verdad plena es tener en cuenta que nuestro corazón y convicciones van por un camino seguro a ser protegidos y guiados por Dios. Practicar la verdad es no morir en el intento. Practicar la verdad siempre Dios nos va a proteger, hermanos. Por mucho que duela, por mucho que mal que se vea. Hermanos, en serio, no utilice la mentira como una válvula de escape. No es sano. Póngase de pie, ya se me fue el tiempo. ¿Mande? Esto lo pueden leer en la aplicación, hermanos, ahí en la parte donde dice escuela dominical, ahí está la escuela dominical de ahora, o en la página de internet también lo puedes sacar ahí. Todo lo que se proyecta aquí, hermanos, está en la aplicación, en la página de internet. Léalo, porque esta clase sí se contrasta, ¿verdad? La mentira con una válvula de escape y decir la verdad y no morir en el intento. Hay que practicar hablar con la verdad, hermanos. Eso es un hábito que se debe practicar. Bueno, pastor, es que de repente es la adrenalina, ¿verdad? Si no, ¿cómo voy a orar? Siempre voy a orar dando gracias por todo lo bueno. De repente hay que orar por lo que malo que uno hace y pedir perdón. No, hermano. No.
Hay que practicar siempre la verdad, por muy difícil que parezca, por muy duro que parezca. Le voy a pedir por aquí a nuestro hermano Víctor Jara. Hermano Víctor, despídanos en esta mañana.